Buenas noches, distinguidos miembros de la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos. También saludo a mis invitados de La Paz, de Tarija, de Yacuiba y de aquí de Santa Cruz. Voy a presentar un estudio histórico referente al presidente José Miguel de Velasco. El temario que voy a abarcar va a ser una introducción, los primeros años, el Velasco en el ejército realista, en el ejército patriota, prefecto de Santa Cruz, prefecto de Chuquisaca, sus presidencias, exilios, retiro y muerte, y la trascendencia que ha tenido la figura del general José Miguel de Velasco. He presentado en el Congreso de Historia en Sucre este libro sobre el presidente José Miguel de Velasco, y próximamente con otros libros voy a sacarlo al público. Como introducción, quiero decirles que he tenido unos cuestionamientos que en base a ellos he realizado este trabajo. El cuestionamiento principal era que esta casa que ustedes ven estaba en la calle Beni Bolívar. Era la casa de mi abuela, Adriana Ibáñez Saucedo, quien la tradición oral decía que fue la casa del presidente Velasco. Esa casa tenía unas paredes de 1 metro de ancho, era muy antigua, unos horcones antiguos, tenía un contratecho de chuchío, las tejas antiguas, y en función de eso me puse a investigar. Las bases para investigar fue primero en el libro Historia de Fe de Feliciana Rodríguez Coello. Ahí figura que esta casa fue la casa de Mercedes Ibáñez Velasco, la esposa del presidente José Miguel de Velasco. Confirmé ese hecho y continué investigando. Encontré su archivo personal en el Museo de la Casa de la Libertad en Sucre, 1194 documentos de Velasco. Dentro de las biografías, 2 biografías de sus nietos, Velasco Santiago y Lascano Velasco. Me apoyé en los libros de historia de Bolivia y en la Gaceta Oficial. Veamos ahora los primeros años. La familia Velasco llega a Santa Cruz con el maestre de campo, León González de Velasco, quien tiene 3 hijos. Ramón, que sería el padre de José Miguel; Manuela Velasco, que sería la patriota, se casa con Joaquín Ibáñez; y el sacerdote José Joaquín Velasco. En cuanto a la fecha de nacimiento de José Miguel, hay 2 versiones. Una versión, la de Tomás O'Connor, en su libro Presidente de Bolivia, menciona la versión más conocida del 29 de septiembre de 1795. Y sus nietos, tanto Velasco Santiago, Lascano Velasco, mencionan el 16 de septiembre de 1792. En cuanto al lugar de nacimiento, también hay 2 versiones. Una versión, que es la que últimamente ha salido, es la que indica que hubiera nacido en Guarayos, en Quebrada Blanca. Y la otra versión es la que tanto O'Connor como los nietos mencionan, que sería en la ciudad de Santa Cruz. En este documento notarial que ustedes tienen aquí a la vista, Velasco, él indica, dando sus generales de ley, que José Miguel de Velasco, natural de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Por lo tanto, se aclara más esta parte de Santa Cruz. Además, que no es posible que hubiera nacido en Guarayos entre esos años 1792 y 95, porque recién en 1825 el sacerdote
Gregorio Salvatierra toma contacto con los selvícolas. Bien, aclarado este lugar de nacimiento, dentro de sus estudios había el colegio seminario, como todos estudiaron en este colegio, y vivió la vida normal de Santa Cruz. Santa Cruz tenía una tradición guerrera, es decir, era la contención de la audiencia de Charcas contra los portugueses y contra los chiriguanos. El gobernador Viedma, en su obra sobre la gobernación de Santa Cruz, indica que los cruceños son altos, son robustos y son valientes y son los mejores soldados del Perú. En base a esa tradición guerrera que influyó en José Miguel de Velasco, realiza si bien estaba en Sucre para sus estudios, pero él prefiere incorporarse a las milicias de ese tiempo y sienta plaza en el 2º batallón del regimiento número 1. En ese tiempo, a diferencia del actual, que hay una rotación del personal, en ese tiempo se hacía, los batallones eran territoriales, eran de una provincia, y se sentaba plaza, es decir, se hacía carrera ascendiendo de acuerdo a vacancia o ascendiendo a méritos. Velasco asciende en base a méritos, participa en las acciones contra el 2º, 3º y 4º Ejército Expedicionario Auxiliar Argentino. Después de la batalla de Tablada, es enviado a Tarija y posteriormente, en 1816, trasladado a Tupiza, al comando en Tupiza, donde ya en 1820 el brigadier Ricafort denuncia un complot de los oficiales criollos de este 2º batallón, que se hace un proceso y sale absuelto, pero ese batallón es remitido al Perú. Y en el Perú los oficiales superiores pasan al cuerpo de decanes del virrey y el batallón es disuelto. Posteriormente, en 1821, en febrero, 100 personal de oficiales del ejército realista hacen abandono de sus filas y se incorporan al ejército de José de San Martín. Ahora, en el ejército patriota, Velasco, con este personal, se crea el batallón número 1 peruanos en 1821. Ya participa desde 1822 en las campañas de la Sierra con el general Arenales. En 1823 participa en las campañas de intermedios con el mariscal Andrés de Santa Cruz. Velasco y otros más son enviados en apoyo a Ayopaya al guerrillero José Miguel Lanza, quienes toman Cochabamba. Velasco es designado gobernador de Cochabamba y con la aproximación de Pedro Olañeta y el enfrentamiento que se da en Falsuri, ellos abandonan el Alto Perú y retornan al Perú. En 1824 participa en las batallas de Junín y Ayacucho. Y en 1825 el libertador Bolívar lo nombra su primer edecán. Es en esa situación que Velasco ingresa con el libertador Bolívar a fines de agosto al Alto Perú y acompaña a Bolívar hasta Potosí, hasta el ascenso al cerro de Potosí. Aquí ven ustedes la batalla de Ayacucho. En Potosí, después de Potosí, es designado en noviembre más o menos como gobernador, diré como prefecto de Santa Cruz. Y es con Velasco que se inicia el sistema republicano
se instala el sistema republicano en Santa Cruz. Primero, vemos de que la organización ya ahora es estilo francés, departamentos, provincias, cantones, y corresponde la designación de las nuevas autoridades republicanas. Otra medida es que desaparecen los cabildos y en la rama de justicia que ejercían los cabildos se designa jueces de parroquia y jueces de distrito. Y en el área de seguridad ciudadana, que era parte de los municipios, pasan al nivel de prefectura y se nombran los intendentes de policía. Entre las obras que le toca realizar, tenemos la instalación del cementerio en la zona este de la ciudad, el actual cementerio general. También en ese periodo es que Velasco propone una nueva catedral. Es él que inicia las gestiones. Y otro aspecto también es que en 1827 se realizan los festejos del 15 de febrero, es decir, de la declaración de independencia de Santa Cruz de España, del acta de esa declaración. Quiero hacer notar que participa en este acto el secretario de Velasco, que era el doctor Antonio Vicente Seoane. Es decir, no se recuerda el 24 de septiembre, sino una fecha concreta, ya es el 15 de febrero. Posteriormente, Velasco visita las 5 provincias de Santa Cruz y en su lugar se hace cargo el doctor Antonio Vicente Seoane. Ahora vamos a ver como prefecto de Chuquisaca. Con los sucesos del 18 de abril de 1828, en la cual se amotinan las tropas de Chuquisaca y el presidente Sucre va a contenerlos y es herido en el brazo derecho. En esta situación, el prefecto de Chuquisaca, al tratar de contener, era el general José Miguel Lanza, fallece. En esa situación, José Miguel de Velasco es designado prefecto de Chuquisaca. En esta función, él logra la confianza del mariscal Sucre y le pide Sucre, ahí está en el libro, un documento en el cual le hace conocer que esta preocupación de la invasión de Gamarra y le pide que el ministro de Hacienda, Miguel María Aguirre Velasco, y el general Velasco, eran primos hermanos, los dos negocien con Gamarra, pero que se preserve la república. Posteriormente, el 2 de agosto, el mariscal Sucre hace abandono del país, deja su mensaje y nombra de ministro de guerra al general Velasco en reemplazo de José María Pérez de Urdivinea y además lo designa presidente del Consejo de Ministros del 2 al 11 de agosto. En esa función, estando de presidente del Consejo de Ministros el 2 de agosto, el mariscal Sucre deja una terna para la presidencia y vicepresidencia. En esa terna menciona a 3. Al mariscal Andrés de Santa Cruz, que era el vicepresidente de Sucre, al general José Miguel de Velasco y al general Francisco López. El Congreso, que recién se reúne el 6, designa al presidente, designa de presidente al general Santa Cruz y vicepresidente a Velasco. Recién el 11, ya, Velasco se entrega y asume el mando de la primera presidencia ante la ausencia del mariscal Andrés de Santa Cruz, que se encontraba en Chile como
ministro representante del gobierno del Perú. En ese periodo, de acuerdo al Tratado de Piquiza, el general Velasco convoca a un congreso para que revise la constitución vitalicia, pero este congreso se excede en sus atribuciones y nombra un nuevo gobierno al general Pedro Blanco y al general Loaiza de vicepresidente. El general Velasco entrega el 18 de diciembre a Loaiza y el 25 asume Pedro Blanco. Dura 5 días y genera fricciones con el general Armaza, el teniente coronel Vera y el teniente coronel Vallivian, quienes lo capturan, lo deponen y lo envían al cuartel de la Recoleta. El 1 de enero, en una confusa situación, muere el general Blanco y el Congreso le pide de nuevo que asuma él la presidencia provisoria. En ese sentido, él se ha podido quedar de presidente, pero disuelve el Congreso y llama a la situación anterior al mariscal Andrés de Santa Cruz. Ya en esa función, él asume la vicepresidencia. Quiero hacer notar que la vicepresidencia era un cargo, una función expectaticia, es decir, que se hacía cargo recién ante la ausencia o muerte del presidente. En ese periodo, él asume como ministro de guerra y como jefe de Estado Mayor. La primera vicepresidencia sería de 1839 a 1829 a 1831, la segunda de 1831 a 1835. En 1835, a pedido del presidente Orbegoso de pacificar el Perú, Andrés de Santa Cruz prepara las tropas e interviene y le pide a Velasco que lo acompañe como su jefe de Estado Mayor, cuando a él le correspondía ejercer la presidencia. Llega hasta la batalla de Yanacocha, se reúne el Congreso y elige como presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz y vicepresidente a Mariano Enrique Calvo. Velasco se molesta por el juego desleal del mariscal Santa Cruz y pide su retorno. Se retira de las actividades y pide su retorno. Se lo nombra prefecto de Santa Cruz, quien asume de nuevo de 1836 hasta 1838. A fin de año es nombrado comandante del Ejército del Sur. En el cuadro, la batalla de Yanacocha. Tercera presidencia, ya esta es larga, asume el 22 de febrero de 1839. Aquí quiero aclarar un aspecto que vanamente le han difamado a José Miguel de Velasco. Es una carta que envía Velasco a Bulnes, felicitándolo por la victoria de Yungay. Aducen de que murieron muchos bolivianos, ¿ya? Pero Velasco entendía y conocía muy bien a Gamarra, que Gamarra iba a intentar con Bulnes ingresar a Bolivia. Entonces, esa carta tuvo el sentido de apartar a Bulnes. ¿Cómo que manda la carta? Bulnes manda la respuesta indicando de que ya no habiendo peligro de que vuelva el crucismo, pues estaría conforme de que seguiría Velasco y él se retiraría. Como que posteriormente el 1841 invade solo Gamarra y es derrotado. Vemos nosotros que Velasco fue un precursor del realismo en una de las teorías de las relaciones internacionales, pues se adelanta a Lord Palmerston, el primer ministro de la Reina Victoria, quien plantea que mi país no tiene amigos ni enemigos, solo tiene interés. Y el interés de nuestro país en ese momento era salvarse de la invasión de dos fuerzas.
y la actuación de Velasco más bien es la que logra salvar por primera vez a La Paz, y en segunda vez ya sería con el asunto de sus tropas. En 1840, al año siguiente, ya es nombrado presidente constitucional. Dentro de las medidas que José Miguel de Velasco adopta, tenemos, establece la capitanía, diría la capitalía del país en La Plata o Chuquisaca. Bolívar había sugerido que sea el centro del país, que sea Cochabamba, pero Velasco tenía mucha simpatía por Chuquisaca. También dentro de sus obras está la autonomía municipal, es decir, creemos de que Velasco sería el primer autonomista del país, porque recupera esa autonomía en los municipios que había en la colonia. Y promulga también la Constitución Política de 1839, que sería la constitución más liberal, más democrática que hemos tenido en toda la historia del país. Su caída sería el 10 de noviembre de 1841 en un complot de el personal de Andrés de Santa Cruz. Ahora vemos el primer exilio. Velasco es exilado a el norte argentino y se instala en Jujuy. A los 2 meses retorna del país y se ubica en Tupiza, donde logra concentrar un ejército de 1.200 hombres. Además, Velasco había contratado 200 corazas de Francia. Con esas corazas forma 4 escuadrones de coraceros. Aquí tengo una coraza a mi izquierda, y aquí verán también ustedes otra armadura de los escuadrones de coraceros. Además, incorpora el escuadrón correntino, es decir, las tropas del caudillo argentino que fallece en el norte, Felipe Varela. Estas tropas vienen con el armamento más moderno de la época. Era el fusil hannoveriano. Era un fusil que tenía una bala y un balín, es decir, mayor potencia de fuego. Serían pues estas tropas, en especial el escuadrón de Marceliano Montero, quien es el que elimina a el presidente Gamarra, y gracias a él se obtiene la victoria de Ingavi. Ahora sí, la cuarta presidencia. A esto le cuesta un exilio de 7 años, ¿ya? Es decir, el desprendimiento de José Miguel de Velasco sería, yo creo que en la historia de Bolivia, el mayor desprendimiento que ha habido. A él le cuesta 7 años de exilio, y al final ya viene el desgaste de Vallivian y los levantamientos en los diferentes pueblos, y asume José Miguel de Velasco el 18 de enero de 1848. Fíjense ahí en la foto, ya con bastante edad. Velasco, un poco más cansado, vienen las pugnas políticas, pues designa él como ministro a Casimiro Olañeta y al general Belzu, quienes los dos se enfrentan en unas pugnas, y al final, cuando se reduce el ejército por el gasto fuerte que afectaba al presupuesto, esta situación es aprovechada por Belzu para fomentar levantamientos, y al final él se asume el mando de estos levantamientos, y el presidente Velasco se declara en campaña y designa presidente a José María Linares, que era presidente del Congreso. En campaña Velasco, la situación se define en la batalla de Yamparaes, es decir, cuando las tropas de Belzu estaban descendiendo del cerro de Compoco. Ahí correspondía realmente que realizar un ataque que desarticulaba. Pero el general Ágreda, el comandante de las fuerzas, le pide a Velasco de que él respondía por la victoria, que no era necesaria.
Efectivamente, las tropas de Velasco arrollan a la infantería de Belzu y la caballería de Belzu se pasa a las tropas de Velasco, pero cometen un error de no desarmarlo. Colocados a retaguardia la caballería de Belzu, pues atacan y esto hace que la infantería de Belzu se rehaga y logren la victoria. Cae el 6 de diciembre de 1848. Segundo exilio, de 1848 a 1855. Otros 7 años de exilio. Intenta Velasco unas 5 acciones para recuperar el gobierno. Pero después de cada acción, Belzu empleaba el populacho para saquear las ciudades. Además, ejerce presión sobre los simpatizantes de Velasco, los exila, les quita su sueldo y Velasco al final ya queda más tranquilo, queda más quieto. Viene la elección de Córdoba, del general Córdoba, y asume de ministro de Hacienda su primo, Miguel María Aguirre Velasco, quien le insinúa de que ya por la edad y la situación que se encontraba, que era mejor que retorne al país, y consigue de que le otorguen las letras de cuartel, es decir, la jubilación. En esa situación, en 1855, retorna Velasco al país. Ahora sí vamos a ver el retiro y muerte. Él retorna y se instala en su propiedad en Capinota. Esa propiedad la había recibido como premio del $1.000.000 que se otorgó a los vencedores de Junín y Ayacucho. En 1857 se da un motín de Melgarejo en Cochabamba. Estando en Capinota, se entera Velasco y él con su administrador marcharon a Cochabamba. Y solo su presencia hizo que Melgarejo, que los respetaba mucho, deponga y toma control, mostrando hasta lo último su valor de Velasco. Posteriormente se traslada a Santa Cruz y se dedica a sus actividades privadas y fallece el 10 de octubre de 1859. Esta es la placa que ustedes pueden ver en el cementerio de Santa Cruz de la familia Velasco. La trascendencia del general José Miguel de Velasco. Primeramente, vamos a ver los cargos y funciones que desempeñó. En la parte militar, obtuvo todos los grados, desde teniente segundo hasta mayor general, es decir, lo que equivale ahora a general de fuerza. Dentro de los cargos políticos, él ocupó 4 veces la presidencia, 2 veces la vicepresidencia, 3 veces fue ministro de guerra y fue prefecto de Cochabamba, de Santa Cruz 3 veces y de Chuquisaca. Vamos a ver ahora algunas contradicciones nacionales que se inician desde ese periodo y forman ya inclusive nuestro modo de ser. Una primera contradicción que tenemos es el centralismo y la autonomía. Vemos de que Velasco fue el que inició la autonomía en el país. Segunda contradicción, los caudillismos y el liderazgo. El caudillismo sigue a la persona y el liderazgo sigue las ideas o las leyes. En este caso, vemos que José Miguel de Velasco fue un líder en el país. Otra contradicción que se da hasta ahora es el populismo y la democracia responsable. Ese populismo vemos que es utilizado para el saqueo, para el control político, mientras que Velasco se apoyó en la democracia responsable, es decir, se apoyó y gobernó con los más capaces. Y por último, otra contradicción que de ese tiempo
era el antagonismo norte y sur. Es decir, en base a Velasco se conformó la región sur, que este antagonismo se resuelve con la revolución federal. De presidente estaba Severo Fernández Alonso de Chuquisaca y de vicepresidente estaba Rafael Peña, los dos de la región sur. La derrota del sur significó que Sucre pierda la sede de gobierno y que Santa Cruz sea postergada en sus aspiraciones de vertebración. Reconocimientos que ha tenido el general Velasco. Vemos nosotros que en San Ramón se han hecho las estatuas de los 3 presidentes chiquitanos. No quiero quitar de Velasco, que estoy mostrando que es de la ciudad de Santa Cruz, pero también era parte de Velasco, era parte Chiquitos. También nosotros vemos de que otro reconocimiento es la provincia Velasco. El general Narciso Campero fue decán de Velasco y se refiere con mucho respeto a la figura, a la calidad humana que tenía José Miguel de Velasco. Y en su honor, en su gobierno, él crea con la mitad de Chiquitos la provincia de Velasco. Además, como reconocimiento, hay una ley de 1911 que establece de que se debe erigir un monumento a Velasco en la ciudad de Santa Cruz. Hasta ahora no se ha cumplido esa ley. Quiero concluir aquí mostrando, fíjense, este documento firmado por el presidente Velasco, en el cual él asciende al general Campero al grado de capitán efectivo. Dijimos de que había el capitán graduado, es el que ocupaba el cargo, el teniente que ocupaba el cargo de capitán, pero no recibía sueldo de capitán, mientras que el capitán efectivo es el que ocupaba el cargo de capitán y percibía el sueldo de capitán. Bien, eso es todo cuanto he presentado en este trabajo. Gracias.